En una de las antiguas fotografías de Tala, los hombres no parecen trabajadores. Parecen marcadores de escala, colocados allí por accidente. Sus botas son pequeñas marcas oscuras sobre una superficie tan amplia que deja de parecer madera y empieza a parecer tierra. Detrás de ellos, la cara cortada del tocón llena el encuadre como una plaza, rodeada de muros astillados y escombros. Durante años, imágenes como esta fueron descartadas como exageraciones, trucos de encuadre, mitos de la frontera. La explicación oficial era bastante sencilla. Los árboles de crecimiento antiguo eran más grandes entonces. Las cámaras distorsionaban la escala. Las compañías madereras escenificaban escenas dramáticas. Pero una vez que esas fotografías se compararon con ciertas montañas, la comodidad de esa respuesta empezó a desvanecerse. El parecido era demasiado específico, demasiado físico, demasiado difícil de ignorar. La historia aceptada dice que las fotografías de los tocones pertenecen a una historia y las montañas a otra. Las fotografías registran la tala industrial en una era de bosques extraordinarios. Las montañas registran la geología, elevación, vulcanismo, erosión, sedimentación, fractura, tiempo. Las mesetas son restos de erosión. Los cerros son restos aislados de superficies de meseta. Las torres son cuellos volcánicos o cuerpos intrusivos expuestos después de que se elimina el material más blando. Este marco no es débil. Está respaldado por estudios, muestras, mapas y observaciones de campo. No hay razón para pretender lo contrario. Sin embargo, el problema comienza cuando dos registros diferentes comienzan a producir el mismo lenguaje visual. Cima ancha, borde roto, textura vertical, base ensanchada, algo cortado bajo y dejado en pie. Ahí reside la contradicción. No en que las montañas sean grandes y los tocones pequeños, ni en que la madera sea roca o la roca sea madera. La contradicción radica en que las imágenes descartadas de tocones gigantes preparan la vista para percibir ciertas formaciones geológicas de manera diferente. Y una vez que se produce ese cambio, el paisaje comienza a parecer menos una formación y más un vestigio. Una montaña que antes parecía antigua y asentada empieza a parecer interrumpida. Una meseta deja de ser una colina remanente y comienza a ser una superficie cortada. La explicación oficial sigue siendo coherente. Pero la coherencia no es lo mismo que la conclusión. Algo en la imagen se resiste a ser resuelto. Así pues, conviene exponer la teoría subyacente con cuidado. No como una declaración, no como una demostración, como una posibilidad de investigación surgida de la comparación más que de la ideología. La teoría sostiene que las antiguas fotografías de tocones gigantes no se descartaron simplemente por ser extrañas, sino porque insinuaban una escala de vida y paisaje primigenios que las categorías modernas no están bien diseñadas para abarcar. Y una vez olvidadas esas fotografías, las montañas dejaron de compararse con ellas. Pero ahora la comparación ha regresado. En su versión más contundente, la teoría afirma que algunas montañas, de cima plana y torres aisladas, no son montañas comunes, sino restos enterrados, mineralizados o reclasificados de estructuras de una biosfera más antigua. Esa es la afirmación. La cuestión es por qué resulta tan plausible cuando se comparan las fotografías y las formaciones geológicas. Comencemos con las fotografías mismas, porque ahí reside la carga emocional. Muchas son auténticas. Los tocones gigantes eran reales. Excepcionales bosques primarios en Norteamérica, Australia y otros lugares producían troncos de un diámetro asombroso. Los leñadores posaban sobre ellos. Se construían plataformas enteras sobre las superficies cortadas. Animales, herramientas y hombres se disponían para lograr una escala, porque la escala era lo importante. Algunas imágenes fueron escenificadas.
Algunas fueron subtituladas erróneamente más tarde. Algunas se vieron realzadas por las costumbres narrativas de la época, pero la existencia de la escenificación no borra la realidad subyacente. El registro muestra que el mundo reciente aún contenía estructuras vivas mucho más grandes de lo que la mayoría de la gente intuye ahora. Eso importa, porque una vez que se amplía el estándar aceptado de tamaño natural, se abre una puerta. La imaginación deja de tratar las formas biológicas gigantes como pura fantasía. Entonces, observemos lo que esas fotografías revelan. Un tocón gigante no es solo madera grande. Posee una gramática reconocible. Una copa ancha, un borde fracturado, flancos fibrosos, una hendidura donde el tronco tocaba el suelo, y escombros que se extienden desde el corte. Esa gramática se convierte en un modelo. Más tarde, cuando el observador se encuentra con una montaña de cima plana, con nervaduras verticales y una base rota, la mente realiza una traducción prohibida. No la compara con otra, sino con el viejo tocón. Así es como entra la teoría, no a través de los libros de texto, sino mediante el reconocimiento. Y el reconocimiento es poderoso precisamente porque precede al argumento. Ahora pasemos a las formaciones terrestres que más a menudo se utilizan en esa comparación. Devil's Tower, mesetas de Monument Valley, montañas de mesa en varios continentes, restos aislados de mesetas en cuencas desérticas, tepuyes que se elevan por encima de las nubes, masas rocosas con amplias cimas y laderas abruptas. Geología diferente, edades diferentes, historias locales diferentes. Sin embargo, la misma silueta sigue reapareciendo. Esto es lo que le da perdurabilidad a la teoría. Si solo hubiera un ejemplo famoso, podría descartarse como una coincidencia de patrones excesiva. Pero no es un solo ejemplo. Es una familia de ejemplos. Comienza a formarse un patrón. Y los patrones son más difíciles de descartar que las anomalías. El patrón se repite. La explicación oficial, para ser justos, puede dar cuenta de gran parte de esto. Pero la explicación oficial no responde a la pregunta fundamental. ¿Por qué la silueta sigue reapareciendo en una familia tan diversa de formas? La explicación no cierra la brecha. Y es por eso que la teoría se mantiene viva. La geología puede explicar las cimas planas mediante capas resistentes y la erosión. Puede explicar las paredes estriadas mediante fracturas por enfriamiento, diaclasas, meteorización y eliminación diferencial de material más blando. Puede explicar por qué sobreviven formaciones aisladas mientras el terreno circundante desaparece. Puede datar las unidades rocosas. Puede identificar el contenido mineral. Puede demostrar que muchas de estas masas son piedra pura, con estructuras consistentes con una historia volcánica o sedimentaria, en lugar de un crecimiento orgánico. Todo esto es evidencia real. Una investigación seria no puede simplemente ignorarla porque la silueta sea extraña. Si las montañas fueran realmente tocones gigantes, cabría esperar características internas que coincidieran con la anatomía de la madera. En la mayoría de los casos, eso no es lo que encuentran los informes de campo. Pero fíjense en lo que la explicación convencional no aborda realmente. Explica la composición, explica el proceso, no explica la persistencia de la semejanza en sí. No se pregunta por qué personas que no se conocen entre sí, en diferentes épocas y países, siguen llegando a la misma comparación no autorizada. ¿Por qué los antiguos topógrafos describen ciertas formaciones con términos como mesas, torres, tocones, pilares, tapones y muros derruidos? ¿Por qué los observadores modernos, tras una sola mirada a la fotografía de un tocón antiguo, sienten de repente que categorías enteras de relieve se han vuelto visualmente inestables? Esto no prueba la existencia de una biosfera oculta, pero sí evidencia que algo en la descripción estándar deja la imagen sin explicar. El lenguaje ofrece otra pista.
Los nombres que se usan para estas formaciones a menudo provienen de la arquitectura, la industria o los restos. Torre, mesa, monumento, cuello, tapón, núcleo, remanente, capa superior, masa residual. Son términos prácticos, pero todos conllevan la lógica de la exposición y la supervivencia. Implican que lo que ahora es visible no es algo completo, sino lo que queda después de que algo más grande ha desaparecido. La imaginación popular no tiene que inventar esta lógica. La hereda del propio vocabulario oficial. Quitar el material circundante. Dejar el centro resistente. Exponer el cuerpo interno. Visto desde un ángulo, eso es geología estándar. Visto desde otro, suena a reducción después de cortar. Lo que cambió fue la explicación. Las viejas fotografías de tocones gigantes intensifican esa lógica heredada, porque restauran una categoría de comparación perdida. Durante décadas, mucha gente vio las montañas solo como montañas, porque no tenía memoria física de grandes formas biológicas. Una vez que las fotografías vuelven a circular, esa memoria regresa, aunque sea de segunda mano y parcial. Y de repente, ciertas formaciones geográficas dejan de parecer neutrales. Las fotografías de tocones, descartadas, comienzan a funcionar como una llave. Desbloquean una semejanza que ya estaba presente, pero socialmente inactiva. Por eso las montañas parecen empezar a coincidir con las fotografías. En realidad, las montañas no han cambiado. La comparación sí. También está la cuestión de la cronología histórica. Los grandes ciclos de tala industrial, desmonte, extracción de canteras, nivelación y voladuras, se produjeron en la era de la fotografía, la cartografía y la burocracia. Esto es importante, porque significa que el paisaje moderno no se heredó intacto. Fue modificado bajo la plena luz del registro de datos. Los corredores ferroviarios atravesaron crestas. Las canteras erosionaron laderas. Se reforzaron las riberas de los ríos. Se elevaron o soterraron distritos urbanos. Los bosques se redujeron a inventario y capacidad de transporte. Terrenos enteros fueron reclasificados según su uso. Cuando los observadores se encuentran con un paisaje que ya lleva las marcas de una remoción a gran escala, les resulta más fácil interpretar extrañas formas del terreno como residuos de una remoción aún mayor. La mirada moderna ha sido adiestrada por la extracción. Los mapas acentúan esa sensación. Mapas mineros, atlas geológicos, levantamientos ferroviarios, concesiones madereras, títulos de propiedad, registros de seguros contra incendios, de pueblos que ya no lucen como antes. A simple vista, estos documentos no demuestran la existencia de tocones gigantes, ni de montañas reclasificadas. Lo que demuestran es que el terreno ha sido repetidamente cortado, renombrado, medido y organizado en unidades productivas. La tierra bajo nuestras categorías no está intacta, está administrada. Una vez que esto queda claro, la explicación oficial de cualquier forma inusual comienza a sonar más provisional. No necesariamente falsa, simplemente menos convincente. La tierra se siente más antigua y herida de lo que la terminología permite. Aquí es donde hay que abordar directamente la objeción legítima. Si las montañas coincidieran literalmente con tocones gigantes, porque realmente lo eran, ¿dónde están las huellas decisivas? ¿Dónde están las estructuras de crecimiento a gran escala? Los interiores orgánicos inconfundibles, las firmas fósiles consistentes, los sistemas de transporte, la infraestructura de extracción, el campo de escombros global. En la mayoría de los casos, no están. Esto debilita la versión literal de la teoría. Es importante que la debilite. El objetivo de una investigación seria no es proteger la afirmación más dramática a toda costa. El objetivo es ver qué resiste el escrutinio. Y lo que resiste aquí no es la certeza sobre los árboles enterrados. Es un problema visual e histórico que se resiste a resolverse. La madera petrificada complica aún más este problema.
Existen bosques petrificados enteros. Grandes troncos se han mineralizado. La estructura celular puede sobrevivir a la sustitución por piedra con una fidelidad asombrosa. El límite entre la vida orgánica y la roca es real, pero no siempre es sencillo. Para quienes creen en la teoría del tocón, la madera petrificada sirve de puente. Si la madera puede convertirse en piedra, ¿por qué no a mayor escala? Sin embargo, esta misma evidencia también limita la teoría. La madera fósil deja huellas, vetas, estructura celular, textura similar a la corteza, con consistencia interna. La mayoría de las mesetas y torbes no presentan estas huellas al ser examinadas. Presentan historias de rocas que se ajustan a la geología regional. La versión más sólida de la afirmación pierde fuerza en este punto. Pero la comparación persiste, porque la semejanza externa tiene más peso que la evidencia interna. ¿Por qué, entonces, esta comparación sigue vigente a pesar de sus propias debilidades? Porque alude a una inquietud más amplia que no es estrictamente geológica. Vivimos en paisajes llenos de residuos de bosques talados y regenerados, residuos de ciudades sepultadas bajo nuevas construcciones, residuos de vías férreas, cicatrices de canteras, cimientos sellados, ríos desviados, distritos borrados y límites industriales olvidados. La gente ha aprendido, consciente o inconscientemente, que lo que ve en la superficie a menudo no es la versión original de un lugar. Cuando una formación de cima plana parece haber sido cortada, esa percepción se inserta en una gramática de pérdida más amplia. Algo más grande estaba aquí, algo fue eliminado. Incluso si el objeto en cuestión no es literalmente un tocón, la sensación asociada a él no es artificial, pertenece a la época. Aquí es también donde entran las instituciones, no necesariamente como villanas, sino como máquinas de simplificación. La geología explica las rocas, la silvicultura explica la madera, la ingeniería explica los cortes, el derecho explica el uso de la tierra, los archivos conservan lo que se archivó, los paquetes turísticos ofrecen paisajes, la educación comprime la complejidad en categorías estables. No se requiere ninguna conspiración dramática para que una pregunta difícil quede a la vista de todos. La inercia es suficiente. La burocracia es suficiente. Los límites de las categorías aceptadas son suficientes. Una vez que la comparación pública entre fotografías de tocones y montañas se etiqueta como marginal, menos profesionales quieren abordarla, incluso para aclarar por qué resulta tan convincente. Y en ese silencio irrumpen afirmaciones más fuertes y descabelladas. El patrón no desaparece, cambia de manos. Esto es importante, porque el verdadero poder de la teoría reside quizás no en su conclusión literal, sino en la presión que ejerce. Obliga a centrar la atención en la relación entre imagen y explicación. Un relieve puede ser completamente geológico, y aún así tener un aspecto sorprendentemente biológico. Una descripción de libro de texto puede ser materialmente correcta, y aún así no satisfacer la percepción. Una fotografía descartada puede reaparecer décadas después, y reordenar el paisaje sin cambiar ni una sola piedra. Eso es lo que hace que la comparación sea peligrosa para la comodidad oficial. No porque demuestre una historia secreta, sino porque muestra cuán frágil se vuelve nuestra confianza cuando la semejanza, la escala y la memoria de archivo coinciden demasiado a la perfección. Miren de nuevo las viejas fotografías de los tocones, la cima ancha, el borde fracturado, los trabajadores reducidos a meros signos de puntuación. Ahora miren de nuevo las montañas que la gente nombra repetidamente. La corona plana, la pared estriada, la base acampanada, los escombros debajo. Puede ser una analogía, puede ser una exageración, puede ser la costumbre humana de forzar formas familiares a una escala desconocida. Pero no es casual. El registro muestra demasiados ecos. Las imágenes ejercen una acción precisa sobre el ojo,
y el ojo responde con una obstinación. Al final, la teoría deja de centrarse en demostrar que las montañas son tocones petrificados, para centrarse en comprender por qué los registros descartados vuelven a tener relevancia. Las viejas fotografías de tocones gigantes eran fáciles de descartar con humor, cuando se las consideraba meras curiosidades. Resultaba más difícil ignorarlas cuando las montañas empezaron a asemejarse a ellas, o al menos lo parecían. Ese cambio transformó la situación. Una imagen de archivo olvidada se convirtió en una lente a través de la cual el paisaje mismo parecía recién inestable. Y una vez que eso sucede, la cuestión ya no es solo geológica. Se vuelve histórica. ¿Cuántas otras cosas se archivaron bajo una sola explicación simplemente porque ninguna institución tenía espacio para la comparación que la gente hacía en privado? Así que pónganse de pie con la fotografía en una mano y la montaña a la vista. Miren la cima, miren el borde, miren las paredes, miren las diminutas figuras en ambas escenas, luchando, sin éxito, por estabilizar la escala. Luego pregúntense qué es exactamente lo que se discute. No solo la madera, no solo la piedra, sino el permiso para confiar en una semejanza el tiempo suficiente para investigarla sin verse obligados inmediatamente a creerla o ridiculizarla. El registro sigue ahí. La piedra recuerda. Lo que cambió fue la explicación. Y la verdadera pregunta no es si la teoría suena extraña, sino si alguien con las herramientas para verificarla la ha examinado seriamente.